El sol se desangraba sobre el horizonte, tiñendo los rascacielos de un naranja herido. Desde la ventana de su pequeño apartamento, él observaba cómo la ciudad contenía la respiración. No era el silencio de la paz, sino el que precede a la fractura, al caos. En las calles de abajo, las últimas persianas metálicas caían con un estruendo final, sellando hogares y esperanzas. Cada golpe era un martillazo en el ataúd de la normalidad. Él no había bajado la suya. ¿Qué más daba? El vacío que sentía dentro era más profundo y oscuro que cualquier amenaza que pudiera arrastrarse por la ciudad esa noche. Su cámara, antes una extensión de su alma, acumulaba polvo en un rincón. Hubo un tiempo en que buscaba la luz en los rostros de la gente, la historia no contada en una mirada, la belleza en lo efímero. Ahora solo veía el desgaste, las grietas que se abrían en el asfalto y en los corazones. Una fotografía amarillenta sobre la mesa era el único punto de color en la habitación gris. Una sonrisa que ya no existía, un eco de una vida que se le había escapado entre los dedos. La apatía era una armadura pesada, una que lo protegía del dolor, pero también de cualquier atisbo de vida. Para él, esta noche sin leyes no era una anomalía, era simplemente una manifestación externa de un mundo que ya se había roto por dentro. Y entonces llegó. Un aullido electrónico que trepó por los edificios, un lamento que anunciaba el fin de las reglas y el nacimiento de los monstruos, la sirena que daba comienzo a la purga. Él no se inmutó. La tormenta de afuera era solo un eco de la que llevaba dentro. Cerró los ojos, dispuesto a dejar que la noche lo devorara en su quietud. Pero un sonido agudo y desesperado rompió el aire, más penetrante que la propia sirena. No era un grito de violencia, sino de puro terror. Un llanto. El llanto de un niño perdido en la calle que moría bajo su ventana. Aquel lamento infantil se clavó en su quietud como un fragmento de vidrio. Un sonido que no pertenecía a la sinfonía de la violencia, una nota discordante de pura impotencia. Intentó ignorarlo, hundirse de nuevo en la nada, pero el llanto era persistente, un ancla que lo arrastraba de vuelta a una realidad que había decidido abandonar. Cada sollozo era una aguja que perforaba el grueso tejido de su indiferencia. Se levantó, arrastrando los pies hasta la ventana, no por curiosidad, sino por un impulso que no comprendía, una molesta comezón en el alma. Abajo, acurrucada junto a los contenedores desbordados, una pequeña figura temblaba bajo la luz enferma de un neón parpadeante. Un niño, solo. El mundo se redujo a esa imagen. El caos, las sirenas, la amenaza inminente, todo se desvaneció, dejando solo el terror primordial en los ojos de un inocente. En ese instante, la fotografía sobre su mesa pareció arder en su visión periférica. La sonrisa congelada en el tiempo y el llanto vivo en la calle se fundieron en un único y devastador sentimiento de fracaso. El dolor que había mantenido a raya con tanta obstinación regresó como una marea, ahogando la apatía, recordándole que bajo las cenizas de lo que fue, algo todavía respiraba. Vio como unas sombras se alargaban al final de la calle, 3 figuras que se movían con la calma depredadora de quien se sabe dueño de la noche. Se dirigían hacia el niño. No corrían, disfrutaban de la casa. Y en ese momento el interruptor se accionó. El vacío en su pecho se llenó de una furia helada, un propósito. Ya no era su tormenta interna reflejada en el exterior. Era una vida, una pequeña y frágil luz que estaba a punto de ser extinguida ante sus ojos. Sus manos se movieron antes que su mente. Agarraron la cámara. El peso familiar del metal frío fue un electroshock. Miró a través del visor, un acto reflejo, y encuadró la escena. El niño, pequeño y desenfocado. Las figuras, acercándose, nítidas y oscuras. Pero no apretó el disparador. Comprendió que la cámara ya no era para capturar finales, sino para luchar por principios. Soltó una única y temblorosa bocanada de aire y corrió hacia la puerta. Los cerrojos que había echado como lápida sobre su vida ahora sonaban como el inicio de una batalla. Giró el último y abrió. El pasillo oscuro y silencioso era la antesala del infierno, pero por primera vez en mucho tiempo no caminaba hacia la oscuridad, sino para enfrentarla. Cada peldaño de la escalera era un paso que lo alejaba del fantasma en que se había convertido y lo acercaba a un hombre que no sabía qué podía ser. El aire viciado del edificio olía a polvo y abandono, pero por primera vez en meses él respiraba de verdad. Sus pulmones se llenaban no solo de oxígeno, sino de un propósito afilado y helado. Su cámara no colgaba de su cuello como un adorno inútil, sino que la empuñaba con la firmeza de un arma. No para matar, sino para defender la vida. No era un guerrero, pero conocía la luz y la sombra como la palma de su mano. Conocía los ángulos ciegos, los reflejos que delatan,
los instantes en que un destello puede cambiarlo todo. Al llegar al portal se pegó a la pared, asomándose apenas 1 centímetro. La escena era peor de lo que había imaginado. Las 3 figuras ya no caminaban, formaban un semicírculo alrededor del niño, saboreando el miedo que emanaba de su pequeño cuerpo. El llanto se había convertido en un gemido ahogado. No tenía tiempo. Su mente, durante meses un erial, ahora trabajaba a una velocidad vertiginosa. Calculaba ángulos, distancias, tiempos de exposición al peligro. Vio una pila de botellas de vidrio vacías junto a la puerta de un bar cerrado. Un sonido. Necesitaba un sonido. Con un movimiento fluido, cogió una botella por el cuello, y usando el quicio de la puerta como palanca, la lanzó con todas sus fuerzas hacia el callejón opuesto. El estallido de cristal contra ladrillo fue un latigazo en el silencio tenso. Las 3 cabezas giraron al unísono, como un solo organismo depredador, hacia la fuente del ruido. Fue solo un segundo, una fracción de segundo de distracción. Pero para él fue una eternidad llena de posibilidades. Salió de su cobertura, corriendo agachado, pegado a los coches aparcados. El corazón le martillaba en las sienes, no de miedo, sino de una adrenalina pura y cristalina. Se detuvo detrás de una furgoneta oxidada, a apenas 10 metros de ellos. El niño lo vio. Sus ojos, 2 pozos de terror, se encontraron con los suyos. Él se llevó un dedo a los labios. Silencio. Luego, levantó la cámara. No apuntó al niño, sino a los rostros de sus cazadores, que volvían a centrar su atención en su presa. Su pulgar no buscó el disparador, sino el botón del flash. Lo ajustó a máxima potencia. Sujetó la cámara con fuerza, el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Esperó. Esperó a que uno de ellos diera un paso adelante, rompiendo la formación. Y lo hizo. En ese instante, presionó el botón. Un estallido de luz blanca y silenciosa anegó la calle, una supernova artificial que borró las sombras y quemó las retinas. Se oyeron gruñidos de dolor y sorpresa. Figuras cegadas que se tambaleaban, llevándose las manos a los ojos. Era su momento. Corrió los últimos metros que lo separaban del niño, lo agarró del brazo con una fuerza que no sabía que poseía, y tiró de él. «Corre», susurró con una urgencia feroz. Y corrieron. La pequeña mano que se aferró a la suya no era un ancla al pasado, sino el único futuro que importaba. Detrás de ellos, la ceguera momentánea empezaba a disiparse, reemplazada por una furia incandescente. El grito de rabia que se alzó a sus espaldas no era el de unos cazadores que habían perdido a su presa. Era el de unos monstruos que acababan de encontrar una nueva. Corrieron. El asfalto devoraba sus pasos, y el eco de sus jadeos se mezclaba con los gritos lejanos de una ciudad en llamas. La mano del niño era un ancla pequeña y febril en la suya, un recordatorio constante de por qué sus pulmones ardían y sus músculos gritaban. No miraba atrás. Sabía lo que le seguía. No era solo la rabia de unos cazadores frustrados. Era la personificación de la noche, una oscuridad hambrienta que ahora tenía su rostro. Cada esquina era una decisión de vida o muerte, cada sombra una posible emboscada. Usó la ciudad como un escudo, sus callejones olvidados y sus plazas desiertas como un laberinto para perder a los monstruos. No era un héroe, solo un hombre que huía, pero por primera vez huía hacia algo, no de algo. Encontraron refugio en el esqueleto de una vieja biblioteca pública. Las puertas de cristal habían sido reventadas, y los libros desparramados por el suelo eran como hojas caídas en un bosque muerto. Dentro, el silencio era denso, sagrado, un bálsamo sobre el estruendo del exterior. Se acurrucaron tras una estantería volcada, y en la penumbra moteada por las luces de los incendios lejanos, él vio por fin el rostro del niño. Estaba sucio, aterrorizado, pero en sus ojos había una chispa de confianza que lo golpeó con la fuerza de una revelación. Aquel niño no veía a un hombre roto, veía a un salvador. Y en ese instante, él decidió creerle. Con un trozo de su propia camisa, limpió un rasguño en la mejilla del pequeño. Un gesto tan simple y tan monumental que redibujó los límites de su propio universo. Esperaron, escuchando el pulso violento de la ciudad. Pero en su pequeño santuario de papel y silencio, el miedo ya no era un veneno, sino un vínculo que los unía. La sirena que anunció el amanecer no fue un aullido, sino una exhalación. Un permiso colectivo para volver a respirar. El sol, tímido al principio, se derramó sobre las calles como oro líquido, revelando las cicatrices de la noche. La destrucción era absoluta. Pero al salir de la biblioteca, con el niño dormido en sus brazos, no vio el caos. Vio a una anciana ayudando a un joven herido a levantarse. Vio a 2 vecinos que nunca se habían hablado compartiendo una botella de agua. Vio pequeños focos de humanidad que se negaban a extinguirse, brotes verdes creciendo entre los escombros. Su mundo ya no era gris. La cámara, que ahora colgaba de su cuello,
Ya no se sentía como un peso muerto. Levantó el visor a su ojo, pero no apuntó a los coches calcinados ni a las fachadas rotas. Encuadró el rostro del niño, que empezaba a despertarse, parpadeando ante la nueva luz. Y sonrió. Una sonrisa genuina, cansada pero real. El clic del obturador no capturó una imagen de supervivencia, sino el instante exacto del renacimiento. Aquella noche aprendió que la oscuridad no es una fuerza exterior que nos invade, sino un espacio vacío que decidimos no llenar. Aprendió que el ser humano no se define en la calma, sino en la tormenta, cuando elige construir un puente en lugar de un muro. La verdadera fortaleza no reside en la furia que desatamos, sino en la calma que ofrecemos. No se trata de sobrevivir a la noche, sino de elegir qué luz llevaremos con nosotros al amanecer. Porque la esperanza no es algo que se encuentra. Es algo que se construye, con las manos temblorosas, en el corazón de la desesperación, para proteger la humanidad de otro. Y esa es la única luz que ninguna oscuridad puede apagar jamás.